Tengan todos muy buenos días, una vez más reencontrándonos en este tiempo especial con la palabra de Dios. Mil bendiciones, saludos a todos quienes están comenzando la semana laboral. Deseamos que el Señor los bendiga grandemente. Y como siempre, continuamos la lectura en el capítulo 41, versículos 16 al 24, hoy en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño, le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron las 7 vacas gordas, pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes, y luego me desperté. Al rato volví a quedarme dormido y tuve otro sueño. Vi también en mis sueños 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. Bien, aquí José por primera vez ante el faraón. Pero ¿qué sucedió antes? Primero, el copero recordó el bien que le había hecho la interpretación de José hace 2 años atrás. La verdad es que uno se pregunta qué hubiese acontecido que si el copero le habría dicho al faraón, tal y cual fue su encargo, de que José era inocente. Tal vez faraón lo habría sacado y liberado. ¿Qué habría hecho José? Volver a su casa, volver donde su padre Jacob. La sorpresa, la tremenda sorpresa que se habían encontrado los hermanos de Jacob con su mentira. ¿Qué habría acontecido respecto a los hermanos con su padre Jacob? ¿Qué habría hecho con ellos? ¿Qué habría sido de su futuro? Entendamos algo. Dios, el soberano, conoce los tiempos y en su momento Dios quiso que así sea, que salga José ante Faraón. Y Faraón le tuvo que contar el sueño, pero aquí hay algo interesante también, porque cuando lo trajeron, o sea, le llevaron de la cárcel al palacio, antes tuvieron que afeitarle y cambiarle de ropa. Los orientales egipcios mantenían como parte de su cultura y de limpieza rapada el pelo y la barba. Ustedes han podido observar en muchas películas las costumbres egipcias. Entonces los extranjeros normalmente tenían barba, y si ellos querían vivir en un determinado lugar de Egipto, tenían que acoplarse a las costumbres que tenían ellos, tener la cabeza rapada y nunca tener barba, siempre raparse. Era un trabajo para los egipcios. Entonces se va a presentar ante el faraón, no se va a presentar con barba ni con cabello largo, tenía que presentarse tal y cual requerían los egipcios. Y ahí está otra vez el faraón diciéndole: tengo entendido que tú interpretas sueños como me contaron, etcétera, etcétera. Pero ahí José le va a decir: no está en mis manos el poder hacerlo, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Aquí José vuelve a repetir
como habíamos dicho el día de ayer. Así sucedió con el tema de los presos, cuando les dijo que no estaba en él y que eso dependía de Dios. Ahora, así como les dijo a ellos, le dice al faraón, es Dios quien puede con tu sueño. En realidad, Dios le había dado el sueño al faraón. Aquí también es algo curioso que Dios revele algo. Pero en realidad, todo esto era parte de un plan que Dios tenía para salvar a su pueblo. En realidad, Dios había permitido que en ese tiempo vendría un lapsus de mucha tristeza, fatiga y dolor para todos los pueblos de aquella región, una gran sequía. Pero Dios planeó proteger a su pueblo a pesar de lo duro que iba a significar tanto para ellos como para los demás. Pero aquí entendemos las lecciones. Dios aprovecha los momentos difíciles y esto vamos a hacerlo como aplicación. Y antes de ello quiero leer un salmo refiriéndonos al tema de José. El Salmo capítulo 105, desde el versículo 9, dice así la palabra del Señor. Y fíjense los últimos versículos que voy a leer, pero esto lo leo para que entendamos el contexto. El Salmo 105 expresa una especie de resumen de la historia de Israel. Pero vamos a leer desde el versículo 9. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se le confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos les advirtió a los reyes, no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Wow. Fíjense que dice que el Señor estaba permitiendo que pasaran cosas fuertes, pero que en medio de esas situaciones Dios quería trabajar con el carácter de un hombre. Les vuelvo a referir para que ustedes anoten o lo busquen en sus Biblias. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 105, el versículo 19, y vuelvo a repetir, y dice así: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. ¿Pueden entender esto? El Señor puso a prueba el carácter de José. Lo dice las Escrituras, no es una mera interpretación. Es así como Dios, en medio de los tiempos difíciles como lo que estamos viviendo hoy, uno se pregunta: Señor, líbranos, que pare esto de una vez, las inundaciones, los cambios climáticos, la pandemia, el rebrote, la primera, segunda, tercera ola, el tema de la educación, el trabajo, la salud y tantas cosas. Señor, ¿qué está pasando acá? Y Dios se ha fijado en ti como si fueras José. Y no significa que te ha evitado los problemas. Muchos de los que nos están oyendo en este momento han pasado por el COVID, han pasado momentos de dolor, de enfermedad. Algunos han perdido parientes cercanos, y no necesariamente porque no hayan sido cristianos, sino cristianos mismos partieron. Ha sido momentos complicados, pero si tú estás vivo, Dios quiere tratar con tu vida y Dios ha permitido ese sufrimiento, pero no para que solamente se quede en el dolor y en un recuerdo. No, Él está trabajando en tu carácter. Él te está midiendo. Él quiere que reconozcas, como José cuando decía: esto le pertenece al Señor, este sueño, el interpretar, no es un asunto mío, no soy agorero, no soy adivino. El Señor es el que tiene la última palabra. Puedes confiar en Él. Puedes dejar que Él tome las riendas de tu vida, de tu salud. Eso es lo que nos está enseñando acá. Dios quiere trabajar con su iglesia, quiere trabajar con los pastores.
Me apena que muchos de sus siervos, especialmente en Santa Cruz, obviamente en otras partes de Bolivia, estamos hablando de esta nación, y puede ser que en otras naciones de igual manera, estén enfermos en este momento, en internación, algunos en terapia intensiva y algunos otros han partido. Y estamos hablando de estos días. Que Dios quiere trabajar con sus esposas, con sus hijos, con la iglesia que pastoreaban. ¿Qué es lo que quiere hacer contigo? El Señor está trabajando en tu carácter. ¿Será que va a salir eso? ¿O es que tú te vas a empezar a entristecer, a deprimir, a desconfiar, a reclamar? ¿O vas a aprender a buscarle al Señor, a depender de Él? Es un tiempo valioso que el Señor aprovecha para que nosotros seamos probados en nuestro carácter y aprendamos. Te animo en este momento a que te rindas delante del Señor. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nuestra nación, de Latinoamérica, del mundo entero, de todos tus siervos, tus pastores, la familia pastoral de quienes sufren este momento de dolor, de las iglesias, de las familias que tienen un enfermo, de aquellos que están pasando por la misma situación. Yo sé que estás obrando, Señor, y así como con José, Señor, le permitiste tanto sufrimiento para luego premiarle de una manera impresionante. Señor, glorifícate en tu iglesia, glorifícate en tu pueblo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les habla el pastor Joel Cuellar desde Sucre, capital de Bolivia.